conversatorios es eso. Vamos a conversar, nos sentamos a hablar de experiencias de la vida, nos sentamos acá tras la pantalla a contar muchas cosas que de pronto no están en la literatura, en los papers, en los journals, sino que pasan en el día a día de una empresa. Y eso es lo chévere de un conversatorio. No es una exposición sobre algo formal, sino que vamos a hablar, vamos a preguntar, vamos a abordar temas de interés. Y hoy vamos a hablar sobre habilitadores y barreras para la gestión de la innovación organizacional. Como sus hojas de vida son bastante amplias, entonces sí quisiera de pronto que se presentara cada uno de ellos, Carlos Duque, Fede, Alejo, nos contaran así de manera general algo de su background de vida y que nos contaran pues sobre su experiencia en innovación. Entonces, muchachos, ¿quién de ustedes quiere comenzar? Siempre empezamos por Fede para saber cuánto tiempo nos deja. Perfecto. Si quieres yo empiezo. No, tampoco es mucho para contar. Primero, gracias, Juan, por la invitación. Yo creo que comparto el pensamiento con mis dos contertulios, que estos espacios son súper alineados, están súper alineados con el propósito de vida de nosotros, de aportar a que las organizaciones, a través de la innovación, la gestión de los procesos, la gestión del conocimiento organizacional, la estrategia correcta, etcétera, le aporten al mundo. Y si uno quiere dejar un legado al mundo, entonces estos espacios son súper importantes. Entonces esperamos pues que algo de lo que digamos quede en la cabeza de al menos uno de ustedes. Mi presentación pues tampoco es que sea tan larga. Yo llevo más o menos 23 años en estos temas de liderar temas de gerencia de la innovación. Realmente empecé pues liderando un equipo de desarrollo de productos cuando era más junior, con temas un poquito más técnicos. Luego fui, digamos, moviéndome por posiciones un poquito más estratégicas. He trabajado en organizaciones de manufactura como Nubiola, luego la organización Corona en diferentes compañías de la organización y liderando diferentes equipos en Medellín, en Bogotá, otras geografías. Luego fui el director de innovación de Tronex, una compañía de Medellín, y luego gerencié en Bancolombia una línea de conocimiento en innovación interesante pues para el banco, y ahora pues me dedico a ser consultor independiente precisamente en temas de gerencia de la innovación y estas cosas. Por ahí en mis ratos libres soy docente de alguna de las maestrías. Por aquí vi algunos nombres de estudiantes o ex estudiantes de algunas de las maestrías en el MBA o en maestrías de innovación de la Universidad de Medellín, EAFIT, Universidad de Antioquia, etcétera. Y entonces desayuno, almuerzo y como con estas cosas. Básicamente eso es. Listo, Fede, muy concreto, muy claro, muchas gracias. Don Alejo. El siguiente, por lo general, ¿quién es? Alejo. Alejo, dale. Sí, ahí me toca cortar el tiempo que llevo, Fede. Mentiras, es por molestar. También muy agradecido, Juan Felipe, pues, con vos y con el ITM por darnos este espacio, que reitero lo que dice Fede, es que si con nuestra experiencia le podemos acortar el camino a alguien que hoy vaya a implementar algo de innovación, ya para nosotros eso es muy valioso. Entonces también pues queda abierta que si en cualquier momento nos pueden contactar por LinkedIn, necesitan algo, seguramente estaremos abiertos pues como para ayudarles con cualquier duda o con cualquier cosa referente pues como a temas de innovación. También como Fede, más o menos llevo 20 años como en temas de I+D e innovación. También empiezo y casi que sí me llevo mucho tiempo de esos 20 años en temas del desarrollo del producto en varias empresas de aquí de Antioquia. Y también fui docente por 14 años en la Facultad de Diseño de UPB, muy engomado con el diseño. Y hace 2 años
empecé a emprender en temas de innovación para asesorar a las empresas y a las personas en temas de innovación, como democratizando un poquito más la innovación, llevarla casi que a cualquier superficie. Y digamos que desde esos 2 años ya venimos como viviendo de la innovación. O sea, la innovación para nosotros también creo que llego a un acuerdo con mis dos compañeros y es la innovación es una filosofía de vida. Es como vivir diariamente a través de la innovación. Entonces, agradezco mucho pues también como el estar aquí y poderle ayudar a mucha gente desde esta perspectiva. Gracias, Alejo. Acá un comentario. Hacía mucho rato no veía 49 asistentes en una reunión virtual. Eso es 53. importante. Ah, bueno, sí, 49. Y nosotros. Sí, 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 sí. claro. Carlos, adelante. Juan Felipe, no, muchas gracias también. Muy contento de estar en estos espacios. Pues ya lo dijeron mis compañeros. Nosotros somos apasionados de conversar de los temas que nos gusta, que nos apasiona. Nos estamos juntando nosotros tres a acompañar ya sea personas, empresas grandes, medianas, pequeñas, en los temas de innovación. Ellos dos ya están emprendiendo. Yo a partir de diciembre ya salgo del mundo corporativo, pero no me estoy juntando con estos dos personajes que coincidimos en muchas cosas de nuestras filosofías, por decirlo así, por eso estamos hoy trabajando de la mano y a partir de diciembre, así como ellos dos, mundo emprendedor. 23 años en los mundos corporativos, en temas comerciales, pero yo siempre lo digo en mis presentaciones, la innovación como filosofía de vida. Y yo tengo una frase que la vida es actitud más innovación. Todo lo que tú haces en la vida día a día es solucionar situaciones malas, buenas, y siempre buscando agregar valor, o sea, agregar valores ganando tiempo con el menor costo posible, pero dejando las cosas bien hechas. Entonces, por eso digo, es que la innovación es la vida, con una buena actitud, eso es la vida. Entonces, desde hace mucho tiempo me dedico a eso, por donde he pasado, independiente de que sea un área o no de innovación, a ser eficiente y a hacer cosas que no me piden, pero que agregan valor. Eso es lo importante. Y bueno, y tuve una gran oportunidad en uno de esos corporativos, en el Grupo Éxito, de ser el director de innovación de todo el Grupo Éxito. Un grupo con 40.000 empleados, que ahorita vamos a conversar de eso. Y ahí me apasionó más con todo este cuento y por eso voy buscando la manera de compartir y de dejar un legado y de poder aportarle a la gente. Hoy soy gerente de modelos comerciales para ON. Pero como les digo, ya con el camino claro en diciembre, de lleno con estos dos personajes en el tema de acompañar, a ayudar a empresas o personas a innovar. No, muchísimas gracias a ustedes. Acá lo que tenemos es un tanque de pensamiento enorme y mucha experiencia. Juan, y la última cuñita que te quiero dejar es, hoy nosotros nos gusta tanto hablar de esto que ya tenemos un podcast los viernes, para que sepan todos, que se llama ¿Quién dijo caja? Los viernes queremos de que la gente se acostumbre a que vamos a hablar temas chéveres de innovación. Ah, no, genial, genial. Al final nos comparten esas direcciones, esos LinkedIn, esas redes sociales para estar conectados. Bueno, el ITM tiene su maestría en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional. Y entre sus muchos cursos y enfoques está el tema de gestión de la innovación. En ese curso de gestión de la innovación, digamos que yo soy el docente de esa asignatura y es un lío enorme dar inicio porque todo el que toma ese curso viene con un paquete de innovación instalado, o sea Ruta N, Tecnova, CTA, UPB, la de Antioquia, el que sea que haya instalado un paquete de innovación, ya las personas vienen con una concepción. Y uno siempre se
pega de los formalismos, el manual de Oslo, el manual de Frascati, de pronto unas convocatorias de licencias, pero quisiera de pronto que Fede me dijera qué es esa definición de innovación, cómo se podría definir, qué se pierde si yo no tengo la innovación definida en una organización de 20.000 personas, o qué se gana si la tengo definida, y de pronto quería conocer una definición de lo que es para Fede el concepto de la innovación. Juanbe, eso es una situación que vivimos todos todo el tiempo en las organizaciones. Y hace unos años yo opté por entonces decir qué sentido tiene definirla, pues qué aporta a la organización definir innovación. Las organizaciones están llamadas a generar valor para el mundo, ¿cierto? De hecho, uno ve muchos que crean empresa para volverse ricos y al mundo no le importa que usted sea rico, al mundo le importa que usted genere valor, que le aporte al sistema y eso nos aporta a todos. En la medida que tú aportes al sistema con tus productos, tus servicios, etcétera, y obviamente a todas tus partes interesadas, al mundo le interesa entonces comprarte esos productos y servicios, entonces puedes capturar valor y como consecuencia de pronto hacerte rico. Pero uno para eso entonces desarrolla ciertas capacidades para poder hacer productos y servicios que le generen valor al mundo, pero resulta que el mundo es muy buca y lo que hoy es exitoso para ti, y no sé si todos estamos en la misma página en el concepto de buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo o turbulento o disruptivo, como lo quieran llamar, esta vaina cambia, manda señales confusas, etcétera. Eso hace que compañías muy exitosas de un momento a otro pierdan el piso, o que llegue una pandemia, o que llegue un competidor extranjero, que alguien en otro sector tecnológico solucione los problemas mejor que como los está solucionando, etcétera. Entonces, como el mundo es tan buca, pues tú tienes que estar inventando nuevamente cosas y haciendo tus procesos, tus productos, tus servicios, tus modelos de negocio de manera diferente, pero siempre generando valor. Entonces, si eso es una premisa, no definamos innovación o definámosla. Eso es tan complejo que hay una gente que se reúne por allá en Oslo cada cierto tiempo, en el 92, en el 97, en el 2005, en el 2018, o sea, lleva un montón de reuniones definiendo precisamente innovación y siempre le hacen ajustes. Eso quiere decir que el tema es confuso, pero entonces, por eso digo yo, no nos enredemos definiendo innovación. De pronto homologuemos que es hacer cosas diferentes que generen valor. ¿Qué pasa con eso? Que a veces las compañías dicen, no, es que ensayaste y fracasaste, entonces aquí no vamos a hacer innovación porque eso es botar la plata. Hay que pensar en que innovación es todo ese proceso que nos lleva algunas veces a que no sean productos que generen, digamos, que peguen en el mercado, y a veces sí, pero es ese digamos, es proceso y es resultado. Cuando tú haces un proyecto de un producto, por ejemplo, y no pega en el mercado, siempre los entregables de un proyecto van en dos vías. En los entregables que uno se planteó, producto con tantas ventas, etcétera, y hay unos entregables que pasan desapercibidos. Y ahí es donde radica la innovación como proceso. Es la organización en la cual te tuviste que convertir para desarrollar un proceso que no pegó, pero que como esto es un camino infinito, nos va a servir para otras cosas si capitalizamos bien ese conocimiento. Entonces, en síntesis, dejemos de hablar, o de, no de hablar, pero sí de presionarnos para definir innovación. Simplemente digamos que estamos obligados a ganarnos el derecho a existir, a crecer, a perdurar en el tiempo como organización y para eso toca hacer cosas diferentes y que generen valor. Si eso nos cuadra como definición, esas dos condiciones, bienvenido. Lo importante no es tanto definirla, sino gestionarla para que todo eso emerja como proceso y como resultado en la organización. Perfecto, Fede. No, no es revelador que sea valor, es que eso es, sino que se desgaste, cómo se define, cuáles son las categorías, los tipos, o sea, eso en el proceso de gestión a veces puede tomar 2 años toda esa preparación instrumental de lo que es, y perdiste 2 años de hacer. Y no es perder, se puede ganar en la estabilidad del sistema, pero ya cuando
empieza toda la ejecución hay un montón de dificultades, barreras, intereses, personas, presupuestos, gobierno, un montón de cosas. Y de pronto Carlos, no sé si de pronto Carlos nos pueda ampliar el tema de cuáles pueden ser esas barreras más comunes que enfrentan las organizaciones para gestionar la innovación o el proceso de innovación. Claro que sí, Juan. A ver, y cuando tú me preguntas eso, y te las voy a enumerar rapidito para poder hablar de alguna de ellas, y la primera que me viene a la cabeza de entre las barreras es precisamente lo que está hablando Fede. Una de las barreras es la definición, porque en muchos de los corporativos donde yo he estado, es importante definirla. Ellos necesitan a veces tener un marco, acotar, porque si cuando habla de innovación y la innovación es agregar valor, pues ahí le cabe un tren de lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos, dónde queremos focalizarnos? Entonces, la definición es importante hacerla rápido. Si es que es importante, pues, porque en otras organizaciones, pues, será que no es importante, pero si es importante, hacerla rápido y explicar esa acotación del por qué y trabajar focalizados en eso. Otra de las barreras, entonces va una, la cultura, esa restricción al cambio, al error, a la prueba, que trae siempre, cuando hablamos de innovación, siempre viene de gancho. Entonces, estamos preparados o sea, la cultura ya está preparada para admitir de que hablemos de abrazar el error, de probar bastante, de poder generar pivoteos, hipótesis, ¿sí? De poder hacer una diferenciación entre lo que es error y negligencia, porque es que también ahí nos equivocamos como organizaciones. No, es que usted está diciendo que se puede equivocar. Claro, equivocarse cuando usted equivoca con unas hipótesis, buscando validar hipótesis, está bien, pero si usted equivoca porque fue negligente, es otra cosa. Entonces, haciendo esas diferenciaciones también hay un desgaste y una pérdida de tiempo. Entonces, la cultura es una segunda barrera demasiado importante que tenemos que preguntarnos a la hora de, ¿está preparada o cuál va a ser el plan para prepararla? Y de ahí viene pues la conexión con las directivas, porque pues, una cultura sin la convicción y sin ser dictada por las directivas, pues es como nadar en contra de la corriente. El entendimiento que es parte fundamental, o sea, que la innovación es parte fundamental para habilitar la estrategia corporativa. Ahí también hay mucho desgaste, muchas discusiones, mucho tiempo perdido de cómo la innovación está al servicio de la estrategia, porque en muchas organizaciones se pierde el tiempo, se desgasta diciendo cuál va a ser la estrategia de innovación. No hay estrategia de innovación, la estrategia es única y está para habilitar la estrategia corporativa. Y en ese otro punto de vista también, ¿qué tanto hacen las organizaciones por comunicar su estrategia corporativa, las actualizaciones? Porque hay organizaciones donde como que la estrategia está por allá en la punta del iceberg y está guardada y solamente está para los altos funcionarios y para abajo no. Para abajo simplemente llegan poquitas noticias. Cuando la innovación fluye de abajo hacia arriba. Sí, o sea, las verdaderas innovaciones de pronto no, generalmente está en las personas que están de cara al consumidor, a los servicios, a la problemática. Entonces, por eso es muy importante esa comunicación, esa dinámica de conexión con la estrategia corporativa. Los mecanismos que se utilicen para poder instalar la innovación en los colaboradores de la organización. ¿Cómo es el mecanismo? Ahí también es complejo, es una barrera de cómo vamos nosotros de verdad a vivir una innovación en la organización, porque la innovación, si tú buscas centralizarla en un área, pues una innovación centralizada no creo que apalanque mucho a la compañía. Entonces, y no quiero decir con eso que no deba de haber un área que dé directrices, que gestione la formación, que gestione cómo vamos a capturar el valor que está por allá guardado abajo en
en los funcionarios que te estaba contando que están de cara a ese cliente, a las operaciones, al servicio. Entonces, ahí también hay una barrera si no existen esos mecanismos claros y que funcionen además. La flexibilidad que existen en los procesos core de la compañía, me refiero a que se puede ser muy innovador, pero si llega a las áreas legales, a la de impuestos, a la de contabilidad, generalmente ahí se encuentran unas barreras importantes. Entonces uno tiene que trabajar muy de la mano con esas áreas en ser claro cómo va a ser la dinámica de innovación, cuál va a ser el fast track para poder generar una innovación con una buena dinámica cuando lleguemos allá, porque generalmente uno deja esas áreas de lado y cuando llega allá se choca. Esa es otra barrera. Y pues, ¿qué más te cuento? Es como las principales que desde la experiencia se me vienen a la cabeza. No sé si más adelante de pronto entramos a abrir alguna de ellas. Le voy a preguntar más fácil a Alejo Dale. que nos desempaquete el tema de cultura. ¿Qué tanto influye en la innovación? Yo soy el coordinador de la maestría docente enlace y siempre la preocupación es, quiero hacer mi trabajo de grado en cultura organizacional para la innovación y los promotores y habilitadores y las barreras. Y digamos que esto es común. O sea, yo quisiera de pronto desempacar un poco más el tema de cultura, entender un poco qué es cultura, si me podrías decir algo, pues también es incultura, o sea, eso hace parte del mismo paquete. Alguien decía, la cultura organizacional es lo que pasa cuando los jefes se van. Entonces, entender qué es ese ejercicio de la cultura organizacional y la cultura hacia la innovación y qué tan grande es la barrera que puede emitir en estos procesos de creación. Bueno, ahí Juan, digamos que la cultura obviamente también como la definición de innovación es muy grande. Eh, yo, yo considero que la cultura cambia según el círculo en el que uno se encuentre y podemos estar dentro de la misma empresa, ¿cierto? Con mis colaboradores me comporto de una manera y con mis jefes o mis líderes me comporto de otra, ¿cierto? Entonces también hay una envergadura grandísima, pues, de una cosa muy pesada al término de cultura. Definámoslos en los lineamientos de comportamiento que exige la empresa, bien sea para el trabajo normal o bien sea para la innovación, ¿cierto? Como dije al principio en la presentación, hay que llevar la innovación como filosofía de vida, pero los lineamientos, y lo dijo Carlos Mario ahorita, primero, sin directivos, esos comportamientos van a ser muy difíciles, ¿cierto? Vas a encontrarte, y creo que en el recorrido que hemos hecho nosotros tres por muchas empresas de Antioquia, nos vamos a encontrar con comportamientos que inhiben esa innovación. ¿Por qué? Porque el directivo no deja que gastemos tiempo en pensarle a un problema de una manera diferente o que inventemos un nuevo proceso o un proceso más eficiente, porque al final las cosas están bien como están, ¿cierto? Entonces, yo desde la cultura conectaría que primero los jefes deben permitir como generar ese espacio de confianza en los colaboradores para que se pueda innovar. Si un directivo no lo permite, no genera ese espacio de confianza, seguramente esa empresa no va a innovar. El que sigue son cada uno de sus colaboradores. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde que no tenemos que ser nosotros los que digamos, es que esta empresa no está innovando porque al presidente no le da la gana. No, venga, soy yo el que tengo que cambiar en pro de la innovación y en pro de mi proceso. Yo estoy encargado de alguna parte del proceso. Esa parte del proceso yo la puedo mejorar. Me puedo contagiar y conectar con otras personas que estén
en otras áreas, lo decía Carlos Mario, llegan a una parte legal, a una parte de compras y se frena la innovación. ¿Por qué? Porque tiene que seguir unos lineamientos. Entonces, yo tengo que hacer unas conexiones diferentes. Y ahí, digamos que le doy a que la cultura de la organización debe permitir también la diversidad de pensamiento. No nos vamos pues como a hoy los temas de la diversidad que se está manejando hoy en redes sociales, sino que antes de esa diversidad hay una diversidad de pensamiento. No importa cómo piense Federico, no importa cómo piense Juan Felipe, pero el hecho de que piensen diferente va a generar que yo pueda promover nuevos puntos de vista. Muchas veces una empresa para generar o para corroborar, digamos, entre comillas, su cultura, los cargos ya están definidos por perfiles. Y supongamos sale alguien del perfil, no sé, sale alguien de TI y llega una persona nueva y es como si lo hubieran traído clonado. Es la misma persona, con los mismos problemas, con los mismos, con las mismas barreras, por decirlo así. Y hoy esto las empresas tienen que pensar y es, venga, hay que generar una diversidad de pensamiento, no, venga, no nos traigamos la misma persona que se viste con camisa de cuadros, que se peina de tal manera, no, tráigase a alguien totalmente diferente, porque ahí ya empieza a generar unos nuevos comportamientos dentro de la cultura de la empresa. Entonces están directivos, nosotros, diversidad de pensamiento y promover dentro de la empresa, promover la creatividad, la curiosidad, promover el fracaso. Hay empresas que promueven, digamos, la frase, y yo lo decía mucho en la última empresa en la que trabajé, y es, el éxito es de muchos, el fracaso es de uno solo, ¿cierto? Entonces hay empresas que sí nos permiten equivocarnos, pero nos están señalando al que cometió el error, cuando ese error nos puede ayudar a todos a no seguir cometiendo. Entonces el fracaso también sería de muchos. Entonces, que esa cultura o esos comportamientos permitan el fracasar y no desistir, ser, lo decía Fede, de pronto estamos innovando, no funcionó, no salió el proyecto, entonces ya no volvemos a innovar, no, permitir, venga, ¿cómo lo vamos a ajustar? Y darle la confianza a las personas para que así lo hagan. Y lo último es motivarlos y no motivarlos económicamente. Solamente con que esa persona tenga potestad en un proyecto, yo creo que ya va muy motivado. Entonces sería, digamos, como esa parte de la cultura. Influye, si no seguimos, digamos, como los lineamientos para que eso se promueva, la cultura va a generar barreras, pero también la cultura es la misma que destruye esas barreras. Perfecto, Alejo. Yo, por lo general, cuando abordo el tema de cultura, lo llamo reglas claras. Y es la cultura metro, cuando nos aproximamos a la cultura, son reglas claras, no te pases de la línea, no corras, no grites, mantén la calma, ¿cierto? Eso mismo pasa en la cultura organizacional de un proceso de innovación. Entonces yo, cuando me arriesgo, eh, pues como no hay reglas claras, entonces el fracaso va a ser algo más allá de lo que yo pueda sostener en mi haber. Y realmente no, si hay reglas claras, el riesgo es permitido de alguna manera o controlado o gestionado. Eh, y es lo que pasa cuando uno no va al almuerzo el sábado o el domingo donde la abuela. Las reglas no están explícitas, pero sí están tácitas. Van a comer prójimo toda la tarde, o sea, así de claro. Y es reglas claras sobre la innovación, el riesgo, los procesos, las personas, los roles. Y yo creería que detrás de todo eso hay algo que excede mi capacidad de entendimiento en las reglas claras. Y le quería preguntar a Fede cómo gestionar esa resistencia al cambio. Porque están las reglas, sí, ahí están las reglas y vamos a promover y hacer talleres y un montón de cosas, pero
Pero ¿cómo gestionar la resistencia al cambio para implementar las iniciativas, esas inercias tan pesadas a veces? ¿Qué podemos hacer allí? Juan, cuando hablamos de cultura, hablamos de cambio. Digamos que inevitablemente la cultura va evolucionando y la cultura no es simplemente lo que la organización decreta como cultura. Eso puede ser un deseo de cultura, ¿cierto? La cultura es, como tú lo decías y como lo decían Carlos Mario Alejo, lo que va sucediendo todos los días y cómo nosotros nos comportamos en una organización. De hecho, cultura es tan difícil de definir que pues la dirección tiene una cultura, tiene una forma de tomar decisiones, tiene una forma de comportarse, de reaccionar a comportamientos o a estímulos, etcétera. Entonces, eso que va emergiendo solita es la real cultura, pero no quiere decir eso que uno no pueda tomar esas decisiones. Entonces, la resistencia al cambio, que es natural, realmente digamos que lo natural es el dolor que me produce a mí pasar a algo que no conozco, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de cambio, uno debe considerar un montón de cosas. Yo no me voy a meter con las metodologías de gestión del cambio, pues que existe pues ProSci, ADKAR, los 8 pasos de Kotter y no sé qué. Lo que uno vive realmente en las organizaciones, si bien eso es muy útil como metodología, el tema es un poquito menos metodológico y más filosófico. El tema de cultura es cómo, por ejemplo, inducimos comportamientos en algún área o en toda la organización. Cuando alguien tiene una idea y salen muchos diciendo por qué no puede hacerse, cómo pasamos de ese por qué no al cómo sí, estimulándolo, obligándole, cobrándole 1.000 pesos al que diga por qué eso no se puede hacer y no cómo sí. Entonces esos cambios actitudinales van incorporando hábitos en la organización. Entonces con esas pequeñas cosas uno puede, digamos, ir gestionando ese cambio. El cambio, de hecho, debe ser para una transformación positiva, no debe ser para involucionar. Entonces, el cambio debe pasar por instancias permanentes de evaluar. O sea, ese nuevo segmento es bueno, ese cambio en un proceso es bueno o no es bueno. Hay que despegar eso, que la gestión del cambio es lo que hace desde la dirección para que la gente cambie. La dirección también tiene que gestionar su cambio y toda la organización debe gestionar el cambio en la alta dirección. Entonces hay que tener cuidado de no estar imponiendo. Ese pasar del por qué no al cómo sí debe ser también con filigrana. No es que eliminemos el por qué no, hay que estar atentos a los temas de riesgos y todo eso. Hay que ser sistémicos y muy conscientes, digamos, en este tema de cambio, porque los cambios que uno hace en un área, los cambios que uno hace en decisiones de mercado, etcétera, tienen efectos en el corto e inclusive en el largo plazo en muchas otras áreas de la organización y en muchos otros mercados. Entonces, voy a descontinuar un producto. Entonces, el comercial de ese producto, no, pero ¿cómo me lo vas a descontinuar si no sé qué? Y resulta que eso tuvo, uno le hace gestión del cambio y al descontinuarlo, eso tiene efectos por allá en otros productos y se caen las ventas. Entonces, hay que ser muy sistémicos, hay que tener mucho pensamiento sistémico y prever ese tipo de cosas. Al gestionar el cambio, no todo el mundo te va a montar al bus, ¿cierto? Y eso hay que entenderlo. Y uno no puede pretender es que aquí todos somos innovadores y aquí todos vamos a generar nuevas ideas. Hay gente que no se va a montar al bus y eso está bien. Trabajemos con los que sí se monten. El tema de envidia es interesante porque en la medida que uno va avanzando hay otros que les interesa, hay otros que se bajan del bus, pero trabajemos con los que se montaron al bus, así de práctico y así de sencillo. Y además, pues para que otros se monten al bus, cantemos esas victorias tempranas, ¿cierto? O sea, lo que nosotros identifiquemos que fue exitoso, así sea pequeño, pequeño impacto, si la organización lo conoce, si los que no se han montado conocen esto y saben y empiezan a entender que todos estos procesos de generar valor o de ser innovadores, como queramos llamarlo, traen consigo ciertas victorias, cierta exposición para las personas que participan, etcétera. Esa envidia, por llamarlo así, yo creo que no es estrictamente eso, va cautivando otras personas que se van montando al bus un poquito más tarde. Muy importante para gestionar el cambio, tener una mentalidad de
no necesariamente esto tiene que ser perfecto, ¿cierto? Eso lo pueden llamar una mentalidad de agilidad o lo que sea, una mentalidad vulnerable de decir esto no es lo mejor, pero ensayemos, probarlo. Es una mentalidad como incremental, iterativa, para ir mejorando sobre lo que ya se tiene, sin importar que a veces nos equivocamos, como ya hemos dicho ahí pues en esto. Y ser ambidiestros, de pronto ahorita concretamos un poquito más de qué es ser ambidiestro. Entonces, digamos que gestionar el cambio es un montón de cosas que hay que tener en cuenta para poder movilizar comportamientos hacia lo que más le convenga a la organización. Canta la viralidad de la envidia. O sea, eso es lo más poderoso que tenemos. Cuando vemos que algo está funcionando muy bien, todos queremos que funcione bien, pero para eso hay que arrancar. Eso, eso debería tener alguna teoría de poder en algún lugar, porque así es. O sea, a este le salió un proyecto bien y lo está desarrollando y entonces está ejecutando la actividad y se ganó un premio y lo mandaron para una conferencia y entonces está presentando su producto en la feria y todo el mundo es con ganas de lo mismo. El que se montó y el que no se montó está por allá muerto de la envidia con lo que Juan, se y está la teoría ganando el existe. otro. No me quiero pues como meter mucho en temas teóricos, pero la ley de difusión es un tema estadístico. Geoffrey Moore, el que quiera pues estudiar la ley de difusión, él también pues estudia temas como no me acuerdo, el gap que existe, el Valle de la Muerte, pues, Crossing the Chasm se llama, pues. Y el mismo Kotter, al que ya acabamos de mencionar, habla de eso, es interese a los demás mediante comunicar mejor esas victorias que vas teniendo. Digamos que no me quería meter mucho en teoría, pero eso es lo que uno vive realmente en las organizaciones. Y al respecto de la teoría, los académicos las tenemos ahí, los que hacen las maestrías las padecen, pero la enseñanza es muy grande de lo que han recogido y investigado muchas personas. Hay que tomar atenta nota de esas teorías, pero que en la práctica se vuelven una realidad. Como todo esto tiene una estrategia detrás, una cultura, una organización, unas personas eh, y un sistema, este ejercicio sistémico, yo le quería pronto preguntar a Carlos, ¿cómo afecta esa falta de recursos financieros y humanos a la capacidad de la organización para innovar? Hay que tener, Claro. pero ¿cómo afecta esa carencia o esas Juan, indisponibilidades? claro que afecta, pero primero me encanta ver en el chat pues que generamos discusión y conversación. Ahí veo a Jorge Zuleta preguntando sobre cómo se puede planear la innovación en la organización, o es algo muy natural que no se planea, ¿no? O sea, yo cuando digo no hay estrategia de innovación, sino que hay una única estrategia corporativa, que es la estrategia corporativa, y a eso responde marketing. Marketing tiene que generar sus tácticas, su plan de trabajo para, desde su expertise, llegar a aportar a cumplir los pilares estratégicos, lo mismo que comercial y lo mismo que innovación. O sea, innovación tiene un plan de trabajo, claro que sí, hablábamos que es importante tener un área que dicte las directrices de cómo vamos a hacer que la innovación pueda apalancar la estrategia, que es un poco, pues, entiendo a Juan David Londoño ahí también que quiso aportar ahí también, entonces es por ese lado. Y desde esto que dices de recursos, lo hemos hablado nosotros en varios escenarios, inclusive la innovación o el área de innovación no tiene que ser muy robusta. En Grupo Éxito, que es una empresa de 40.000 empleados, estaba yo, el director y una persona más. Pero eso es, si usted lo quiere ver desde el organigrama, pero en realidad nosotros teníamos cada 8 días comité con quién, con cultura, el área de cultura. Entonces mira que estamos conectados con las capacidades transversales de la organización para ver cómo íbamos desde la estrategia a lograr que la innovación bajara a los colaboradores para lograr habilitarla. Entonces yo tenía mi comité de cultura, entonces era un brazo extendido, punteado por decirlo así, al servicio de la innovación.
aprendizaje, el área de aprendizaje, cuáles son las metodologías, las competencias que vamos a apoyar en los innovadores de la compañía para poder lograr la estrategia. Teníamos comunicaciones, lo hablaba Fede ahorita, si no vamos comunicando, no vamos a lograr esos envidiosos que yo prefiero llamarlos entusiastas que quieran sumarse a ese equipo de innovación, porque seguramente ahorita por allá va a salir el tema del intraemprendimiento, y es que la motivación de las personas en los corporativos para agregar valor a veces es el reconocimiento y salir del anonimato. Vuelvo y te digo, en un grupo de 40.000 empleados, yo siempre lo decía a la gente, la manera de usted salir del anonimato es hacer algo que agregue valor, algo que sea innovador. Y hombre, pues claro que el reflector va para allá. Entonces, de alguna manera, no era un recurso que yo tuviera, pero tenía a disposición punteado todos esos recursos para lograr llegar. Pero es cierto que muchas veces en las organizaciones, recuerden que en la innovación la tenemos dividida en esa innovación de horizonte 1, que es eficiencia, es modernización de la operación del core. Ahí hay muchos recursos y generalmente TI tiene agotados sus capacidades en lograr esos proyectos corporativos que tienen un cronograma, que tienen plata asignada y que tienen una tasa de retorno. Esa es, yo digo, innovación de horizonte 1. Pero en la innovación de horizonte 2-3, ahí generalmente no hay mucho recurso porque es ese mundo del explorar, que cuando me van a pedir unos indicadores de medición, seguramente yo no voy a tener muy claro la tasa de retorno, no voy a tener muy claro cómo llevarlo a los indicadores tradicionales, y ahí de pronto hay falencia. Entonces, cuando vos me decís del impacto, es un impacto puede ser en velocidad, en la capacidad de yo llegar al mercado con un nuevo servicio, con un nuevo producto, ¿sí? O sea, es una capacidad, es el impacto en yo poder capturar velocidad de llegar al mercado, o de descubrir otras arenas que me pueden dar la mano a que la organización en el tiempo pueda subsistir o pueda moverse lejos del core y encontrar los nuevos modelos de negocio que muchas veces salen. Pero entonces yo aprendí algo con el tiempo que estuve liderando o toreando el tema de la innovación muy desde el lado 2-3, y se llama, y esto es una jerga sobre todo de las startups, el bootstrapping. Yo no sé si será muy común para los que están acá el bootstrapping, y yo hago referencia, ahí sí voy a revelar mi edad porque yo siempre me acuerdo de MacGyver. MacGyver era un científico que siempre resolvía todos los problemas que tenía con una navaja en el bolsillo y mirando qué tenía alrededor, ¿sí? Y salían unas soluciones, pues que, o sea, combinaba conocimiento con una navaja y lo que encontraba al lado. Y ahí lográbamos encontrar soluciones. Y yo les pongo este planteamiento porque en mi experiencia con el Grupo de Éxito logramos sacar adelante innovaciones horizonte 2-3 sin un recurso asignado, ni humano ni físico. Pero no porque no quisiera la organización, vuelvo y digo, porque encontré entusiastas en el camino, porque encontramos las tendencias del mundo y gente que quería darse a conocer, y por eso hoy sacamos. Y si la gente va y busca en Google referidos éxito, antes llamado ClickCamp, que así también lo van a buscar, van a encontrar que hoy el éxito tiene un marketing de afiliados, un negocio de marketing de afiliados que se mueve bien, y eso lo logramos con un PowerPoint y haciendo prototipos en WhatsApp. Y desde ahí, después apareció la plata y desplazó algunos proyectos corporativos que ya tenían plata. Entonces, sí nos impacta, pero yo no quiero que la gente se vaya con el concepto de que si no hay plata no podemos innovar. No quiero que se vayan a ir con eso. Perfecto, Carlos, muy claro. O sea, MacGyver es el mejor ejemplo. Los recursos que tenga, lo que encuentre a la mano, lo que pueda hacer. Y algo muy importante, las capacidades de aprendizaje, ¿cierto? O sea, yo tengo que tener un kit instalado para poder hacer uso de esos recursos. Si yo no tengo el kit instalado, con las capacidades que tengo y los recursos, puedo tener todos los recursos
y si mi kit es muy pobre, algo pobre va a salir. Entonces, esa analogía es bien chévere. En el chat hay unas conversaciones, pero bueno, había una mano levantada, pero lo invito a Nicolás Aguirre si puede escribir en el chat. Si no, baja la mano y la vuelve a subir y ya te habilito el micrófono. En el chat nos hablan sobre jerarquía, no, sobre jerarquías no, sobre matar proyectos. Y de proyectos zombies. Y de proyectos que uno se va de la compañía 6 años y escucha que todavía está el proyecto por allá circulando y que todavía no ha prosperado. Le quería preguntar a Alejo sobre el tema de jerarquía y el tema de burocracia. ¿Eso en qué medida limita la creatividad en una organización? ¿Qué podemos hacer para eliminar esas barreras burocráticas o qué recomendaciones existen? Que creo que está asociado también a esa pregunta, a esos proyectos zombies o a esos proyectos que se han definido 5 o 6 veces y siempre le dicen, no, eso ya lo intentamos. No sé, Alejo, qué experiencia tenga con esos casos. Juan, yo no tengo un ejemplo tan viejo como el de Carlos Mario, de pronto un poquito más actual, pero ¿qué necesitaríamos ahí? Literalmente un escuadrón SMAT para tumbar esas barreras, tanto de la jerarquía como de la burocracia. ¿Quiénes son esos antimotines que nos pueden acompañar las iniciativas? Pues porque una burocracia y una jerarquía, te lo aseguro que matan la innovación también dentro de la empresa. Pero necesitamos ese escuadrón. ¿Quién es ese escuadrón? Los directivos. Un directivo encantado con una idea. Hay que enamorarlos, como decía Carlos Mario ahorita con el tema de referidos éxitos. Puede que empecemos en un PowerPoint, haga unos fotomontajes que no tienen la calidad pues, de un modelo de negocio, pero que al final va entusiasmando a esas personas. Y si vamos cogiendo y el entusiasta es uno de los directivos, se convierte en un antimotines, que ahí sí no hay nada, que lo pueda frenar. Y te digo porque después de esos productos mínimos viables que de pronto mencionaba Carlos Mario con la venta por WhatsApp, después de esos productos mínimos viables, viene hackear el sistema. O sea, Carlos Mario también decía ahorita, llegamos a la parte legal y me dicen, no se puede hacer. En compras, no se puede hacer porque factura. La burocracia es una falta de confianza en las personas. Entonces, no, espere que su jefe le va a aprobar y al jefe suyo le va a aprobar el jefe de él y el jefe de él. Y eso empieza a subir, que al final el camino es tan largo de aprobaciones que para hacer una actividad del proyecto puede demorarse 6 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí voy yo, no me tomen como revolucionario, tómenlo por el lado bueno, es esquivarnos el sistema, de verdad, es esquivarnos el sistema, poder hacer las cosas de otra manera, ahí estamos innovando, ahí que nos va a dar unas mariposas en el estómago, pero no, no tengan miedo porque eso antes nos va a decir, ve, estoy haciendo algo por la empresa y estoy innovando, estoy haciendo las cosas diferentes. Y mostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente, sin ir en contra de los procesos. Ahí está el directivo que te va a permitir y te va a abrir la puerta. Venga, no le facture en 3 días, sino que factúrele en mediodía, que estamos haciendo un ensayo. Es darle la tranquilidad, pero es poder generar esa confianza y poder haber establecido el escuadrón antimotines para poder seguir innovando. Porque seguramente si seguimos los procesos normales de las compañías, nos vamos a quedar en el mismo punto. La gente está cómoda, las cosas funcionan bien, nos aguantamos que un proceso de compra se demore 2 meses o un proceso de pago a un proveedor se demore 90 días, cuando
puede agilizar las cosas de otra manera, ¿cierto? Entonces, sí, jerarquía y burocracia la frenan, pero es poder conseguir ese SMAT de la empresa que nos permita abrir compuertas. El matar proyectos, lo decías Juan, va a llegar un momento donde hay que asincerarse, hay que decir, venid, vamos a tener que poner un balance. Ya dimos la posibilidad de fracasar, de ajustar el fracaso, de seguir dándole. Si ya no vemos más salida, no lo dejemos más, que va en deterioro del equipo, digamos, del trabajo en equipo. Ya va a ser, digamos, como más influyente en conflictos dentro del equipo, y esto es peor para la empresa. Hombre, hay que ver, al primer ensayo o a la primera corrida no se puede matar un proyecto, a la segunda tampoco, pero a la tercera ya estamos viendo que si estamos fracasando en lo mismo, hay que matarlo, ¿cierto? Y otra cosa muy importante del fracaso, no fracasan las personas, para que tampoco nos carguemos en que eso sea un desmotivador, sino que fracasa el proyecto, pero la persona sigue y puede tener, digamos, la habilidad para seguir liderando otro proyecto totalmente diferente, ¿cierto? Gracias, Alejo. Bueno, no sé si hay más conversaciones en el chat, pero estamos hablando de hackear un sistema. Estamos hablando de encontrarle la comba al palo. Estamos hablando sobre la burocracia. Y digamos que alguien ya formuló una forma de hackearse el sistema. Y es que en una sola organización vivan dos organizaciones. Eso en una familia debe ser muy raro, pero en una empresa podría ser. Entonces, no sé si a Fede fue que lo comentó hace un rato, que nos habló sobre el tema de la empresa ambidiestra. De pronto contarnos qué es eso, cómo es el ambidiestrismo en la vida real. Yo sé que Corone, yo sé que unas organizaciones lo manejan muy bien, y de pronto muchos que están acá reunidos no saben de qué estamos hablando. ¿Cómo así que ambidiestro, que hackear del sistema, que la fórmula secreta para la innovación? No sé cómo es el asunto, pero de pronto Fede lo ha vivido y nos puede comentar algo sobre esas organizaciones especiales. Bueno, el ambidiestrismo organizacional es una capacidad envidiable por muchas organizaciones, ser capaz de ser ambidiestro. Y básicamente, y no hay una fórmula, así como invitaste, o yo no la sé, pues, y me excuso porque no tengo ni idea si habrá una fórmula. He vivido ambidextrismo organizacional en varias organizaciones y ambidextrismo de manera diferente. Decíamos al principio, las organizaciones están para generar valor, ganarse el derecho a existir, obviamente, pero también ganarse el derecho a crecer y ganarse el derecho a perdurar, inclusive perdurar como organización en sectores diferentes a los que hoy están, ¿cierto? Y eso lo hemos visto en muchas organizaciones que después terminan en el sector inmobiliario y empezaron siendo un retail, o terminan en temas de energía y empezando siendo cerámica. Estoy hablando pues de ejemplos reales, para no ponerle nombre propio a las organizaciones, pero es como nos ganamos el derecho a perdurar. Pero el mundo, decíamos también, es muy buca, y entonces ese ganarnos el derecho a existir exige innovación en el hoy, en un horizonte 1. Si tomamos pues el lenguaje McKinsey, ¿cierto? Es cómo innovamos en lo que hoy hacemos. Al fin y al cabo, lo que hoy hacemos es lo que nos da el flujo de caja, la platica para poder hacer esa experimentación. Pero al ser ambidiestros, también estamos no solamente explotando muy bien eso que sabemos hacer, esas capacidades y ese modelo de negocio actual, sino que también estamos explorando otros escenarios futuros posibles, que no todos van a surgir, que uno ahí apuesta como, digamos, con el criterio inversionista. Yo pongo 10 apuestas, 7 no me van a funcionar, pero habrá 2 que la saquen del estadio, etcétera. Entonces, ese tipo de apuestas, porque como uno al futuro no lo predice, esa gestión de la innovación es la que te va a invitar a todo eso. Entonces, el ambidextrismo es ese, precisamente, el balance entre
ejecutar y explotar muy bien el hoy para ganarme el derecho a existir, para tener un negocio hoy saludable, pero no olvidarme de sembrar esas semillas en diferentes futuros para que pueda haber un continuum entre ganarme el derecho a existir y ganarme, o sea, no son dos cosas opuestas, es un continuum en todo el tiempo. Como te decía, en diferentes organizaciones viven el ambidestrismo de manera diferente. Hay unas que lo viven de manera, por ejemplo, estructural. Ponen una estructura para el hoy y una estructura, usted no piensa en el negocio de hoy, usted piensa en negocios de futuro y las métricas son diferentes, etc. Otras organizaciones era más como cíclico, todo el mundo en el hoy, pero un día a la semana vamos a trabajar en el futuro. Nadie piensa, así sea usted el abogado, el contador, vamos a trabajar ese día a la semana, entonces el 20% del tiempo estamos pensando en el explorar y el 80% en el presente, en el explotar. Y puede haber muchas configuraciones. ¿Qué es lo importante? Más que el ambidextrismo, ese balance ambidiestro. Si mi negocio tiene fecha de vencimiento pronto, pues yo le tengo que invertir más tiempo, recursos, etcétera, en el explorar, porque es que el negocio de hoy se me va a acabar rápidamente. Pero si mi negocio está creciendo, es sano, etcétera, pues yo le invierto más tiempo en el explotar, que es normalmente lo que se vive, y el 80-20 o el 70-20-10 en los tres horizontes. Entonces, el tema no es de teoría, el tema es muy contextual de la organización e incluso en una misma organización va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, más que el ambidextrismo, es ese balance ambidiestro para yo hacer mis apuestas. Perfecto, muy chévere. Yo siempre había entendido como las mejoras continuas para un lado y las grandes y riesgosas e impactantes para otro, pero no, es una organización, no son dos organizaciones. Y muy interesante, siempre lo había entendido como dos comités de evaluación diferentes, dos gerencias diferentes, y integrar eso es muy válido y tener ese horizonte de tiempo a largo plazo integrado, no el de la operación en la operación y no piense más allá y el del futuros piense en futuros. Me gusta mucho esa integralidad sistémica de una empresa en el campo real, muy, muy bacano. Hay unos chats interesantes y digamos que de alguna manera comparten lo que estamos conversando sobre los desafíos, sobre asignación de precios, algo muy chévere sobre el área de mercadeo, de ventas, el que está realmente viendo al usuario o al cliente. Y ahí le quería preguntar a Carlos sobre el intraemprendimiento, ¿cierto? Porque nosotros somos clientes, o sea, nosotros estamos al frente de una base de datos, haciendo un reporte, a veces atendiendo a una persona, y eso va a generar iniciativas internas, ¿cierto? De pronto, eso cómo se maneja en una empresa tan grande con tantos empleados y a veces hay cosas que le apuntan al negocio o crean negocios dentro del mismo negocio. ¿Cómo funciona eso del emprendimiento en una organización, Carlos? De pronto, si tienes casos o ejemplos. Juan, sí, ve, y como lo decía yo ahorita, a veces en las organizaciones nos quedamos desde habilitar capacidades con formación, en las habilidades duras, ¿cierto? Las técnicas, entonces me meten a una, a una capacitación en agilismo, en design thinking, ¿sí? Pero más allá de eso, tenés que tener para que la innovación pueda salir a flote unas habilidades blandas, que son las habilidades que yo digo el emprendedor. Que, pues, lo decía ahora, o sea, cuando uno está liderando esas innovaciones de explotación que nos decía Fede, sobre todo esas, donde no hay muchos recursos, donde la gente de pronto no está muy conectada porque el manejar el día a día muchas veces no te da tiempo ni siquiera de pensar en otras cosas, el día a día se lo lleva uno por delante, entonces nos olvidamos de esas habilidades que finalmente hacen que hayan innovadores exitosos dentro de la organización, que son esos intraemprendedores, o sea, esos emprendedores al interior de un corporativo, que le toca hacer como el emprendedor de calle, el que está montando su startup, ir a tocar una puerta
ir a vender la ideita en PowerPoint hasta que alguien le pare bolas, venga pues, ir a conformar con qué equipo lo puedo trabajar, pero vení que es que no hay recursos, entonces a vos te toca solucionar todos esos temas de cómo organizo yo un emprendimiento, sacarlo adelante. Si yo estoy convencido, si tengo hipótesis, si estoy conectado con las tendencias, que por ahí estaba hablando Angélica, creo que era de una que me preguntaba sobre que si la innovación se puede hacer desde afuera. Es válido, claro, tenemos que estar súper conectados con las tendencias, con lo que está pasando afuera. La semana pasada hablamos con un experto en escenarios futuros, imagínese eso. La semana pasada hablábamos con John Black. Y entonces ese intraemprendimiento, Juan, es súper importante entre las compañías. Yo siento que a veces nacen esos innovadores exitosos muy orgánicamente. Si nosotros hacemos conciencia de que además de esas habilidades blandas, como las metodologías que te mencioné ahora, también tenemos que formar en las habilidades de un emprendedor de resistencia al fracaso, de la persistencia, de una comunicación exitosa, de las habilidades de un vendedor. Pucha, vamos a tener muchos emprendedores dentro de la compañía que van a, desde su convicción, y vuelvo y digo, que no sea capricho, o sea, con unas hipótesis claras, con un futuro mapeado o vigilado, visualizado, para que uno pueda vender y sacar adelante emprendimientos corporativos que pueden terminar siendo o un nuevo producto, un nuevo servicio, o por qué no, esas disruptivas que tú dices, un nuevo modelo de negocio alejado del core. Entonces, eso para mí es el intraemprendimiento, aprovechar las habilidades de los colaboradores y la pasión, porque es que eso sí que tiene un emprendedor, la pasión. Entonces, eso para mí, para no extenderme mucho en el intraemprendimiento, eso es el intraemprendimiento. Hacer que nuestros colaboradores actúen como emprendedores de calle. Obviamente los motivadores son diferentes, vuelvo y te digo, yo generalmente cuando hay la exposición de tus ideas a un vicepresidente, a un presidente, lo que decía Fede, la envidia después de todo, van a querer estar más en ese escenario, muchos más, sacando sus emprendimientos. Y también hay que motivar a la gente a que pase las ideas a las pruebas. Entonces, hey, no me llegues con tantas ideas, porque me mete uno en una camisa de 11 varas, vuelvo y les pongo el tamaño, la dimensión de un corporativo de 40.000 empleados. Si vos armas un programa de ideas, dígame pues cómo las califica, cómo las filtra, cuáles son los expertos que van a ser múltiples expertos. Pero si vos pasas de ideas de pronto a experimentos, a pruebas que ya te están dando, que eso de verdad sí agrega valor, aunque sea en un tamaño pequeño, ya hiciste un filtrico más y estás invitando a la gente a que se atreva a innovar. Y entonces me decís el presupuesto. Ahí es donde yo digo, tenemos que tener la habilidad de emprendedores. En todas las áreas hay presupuesto, en todas las áreas. ¿Para qué? Obviamente para las actividades core, pero usted tiene que ser capaz de arañarle un poquito a eso para probar que podemos agregar valor desde otra área. Perfecto, Carlos. Sí, esa es la realidad organizacional. O sea, hay recursos limitados, pero no hay nada mejor que emprender con hambre. Cuando usted está emprendiendo y lo tiene todo, tiene la opción de fracasar y de no intentarlo, ¿cierto? Pero cuando es su única opción, hermano, uno va con toda, o sea, no hay más alternativa. Acá tengo una pregunta que realmente iba a hacerle a Alejo, y es, finalmente, ¿qué recomendaciones le das a un grupo que está acá reunido de sea estudiantes en formación de una maestría? El ITM tiene un pregrado que se llama Administración Tecnológica, por Dios, o sea, es el único pregrado del país donde te forman en gestión tecnológica, gestión de la innovación, vigilancia, prospectiva, gestión del conocimiento, propiedad intelectual. O sea, tenemos este público, tenemos emprendedores de Colombia, otros países, tenemos directores de empresa, tenemos gerentes de mercadeo. Hay una comunidad enorme.
y de pronto, ¿qué consejos le darías a esta comunidad respecto a la innovación, a los procesos, para ser más innovadores, no solamente en la empresa, en la vida? Pronto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Juan, primero que se tranquilicen, que la innovación no tiene fórmula mágica. No es una varita que yo agito y ya se da, ¿cierto? Segundo, digamos que es poder seguir siendo curiosos en el tema que nos acontece. Obviamente, pues digamos, si estamos en una empresa, por decir ahorita Federico decía cerámica, ser curioso en temas cerámicos, ¿cierto? Pero también curiosos en otros temas. Entonces va como en el desarrollo propio, en el desarrollo mío. Por decir, yo en la empresa que trabajaba antes, dedicaba los viernes para la innovación. Fuera que hiciera alguna actividad con el equipo mío o fuera que estuviera buscando cursos o conferencias o charlas o videos acerca pues como de la innovación. Entonces ser muy curiosos en esa parte, desde cualquier tema pues que nos apasione. Lo otro es pensar que la innovación no tiene que llegar de las altas directivas, tiene que llegar desde mí. Si yo quiero que la empresa esté innovando, tengo que hacerlo yo. Ya después como decía Carlos Mario ahorita, ya después los directivos se conectan y ahí sí nos dan el impulso, nos dan el jalón para que nosotros sigamos llevando pues como la innovación a cabo. Entonces yo creo, si queremos innovar, tenemos que poner mucho de nuestra parte, eh, ser, ser constantes, ser pertinentes. Entonces, como dije, no hay fórmula mágica, también pueden estar tranquilos que a la primera no vamos a innovar. Eh, entonces hay que empezar a ajustar, ajustar, ajustar hasta que lleguemos a algo aceptable. Lo decía Fede, no podemos llegar a lo óptimo. Lo óptimo es enemigo de lo bueno. Puede que cuando lleguemos a algo aceptable, nos va a dar que en 2 semanitas podemos llegar a otro paso más adelante, a otro paso adelante, y ahí sí, digamos, alcanzar la perfección, por decirlo así, aunque no lo vamos a lograr tampoco, porque siempre vamos a estar cambiando. Entonces, es movernos, estar tranquilos, porque la innovación no tiene fórmula mágica. No, la primera idea que saquemos de innovación no nos va a funcionar. eh, la tenemos que ajustar, tenemos que ser curiosos, creativos, fomentar la creatividad, hacer una cosa diferente todos los días, irme por un camino diferente, leer de un tema diferente, oír música diferente, cualquier cosa, fomentar esa creatividad, hacerle mucho caso a la intuición. A veces nosotros estamos metidos en un proceso y uno siempre dice, hay una voz por dentro que le dice, no, esto se tiene que hacer de otra manera, hacerle caso a esa intuición. Y lo decía Carlos Mario cuando hablaba de los escenarios futuros, imaginar. ¿Qué me imagino yo de mi puesto a futuro? Fede lo dijo ahorita, puede que la empresa donde yo esté tenga una fecha de vencimiento y es imaginarme en qué se puede convertir esa empresa. Y ahí voy a innovar. No sé si me quedo cortico en consejos, los otros también nos pueden buscar y se los podemos dar. Perfecto. El poder de las redes es enorme. Ya tenemos menos gente conectada, pero tengo el WhatsApp con algunos amigos preguntando, Juan, chévere, muchas gracias. ¿Dónde los contacto? ¿Cuáles son sus redes? ¿Qué hago para poderme comunicar con ellos? Y digamos que cerremos esta conversación con esa última invitación y con un comentario de cierre para que nos vamos a almorzar. A mí me queda un sinsabor y es que veo preguntas deliciosas en el chat y yo lo que
podría comprometerme es que de aquí a varias semanas, cada una de ellas puede ser objeto de nuestro podcast y las ampliamos por allá. Porque veo, de hecho, me encanta el tema de que personas desde, por ejemplo, abastecimiento, compras, personas que están liderando innovación y yo los entiendo y creo que nosotros tres lo entendemos que a veces uno se siente abrumado, como abandonado, pero también con mucho ímpetu. Entonces, me queda el sinsabor de no poder contestar todas esas preguntas, pues, pero yo simplemente los invito a que, bueno, nos contacten y por ahí informalmente podemos, informal o formalmente, podremos sacar otro espacio para que conversemos. Hagámosle una segunda parte si quieren a esta charla. Y a que actuemos atreviéndonos, ¿cierto? ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando uno gestiona innovación? Que aprende. Entonces, atrevámonos. Perfecto, Fede, muchas gracias. Un último comentario de Carlos, de Alejo. No, Ahí yo están haciendo las creo, preguntas difíciles en este momento. yo creo que es súper importante, más que lo hablamos ahora del tema del recurso financiero. Yo creo que debe haber un recurso de espaldarazo, por decirlo de alguna manera. Si usted está conectado con esa alta dirección, la innovación fluye. Entonces, yo creo que o sea, puedes tener toda la plata del mundo, pero si no estás conectado con la alta dirección, no va a fluir. Entonces yo diría que arranquen por ahí, que las conversaciones importantes se deben de tener, que cuando la innovación fluye de manera correcta, se gestiona, eh, aparecen múltiples posibilidades para la estrategia corporativa y para cosas que ni siquiera había visto la estrategia corporativa. Entonces yo creo que el consejo es esa conexión con la alta directiva, ese compromiso, es como de lo sueñan y lo que digo, cuáles son los pilares estratégicos que la innovación va a apalancar. Muchas gracias, Carlos. Y Alejo, para despedirnos. Bueno, pues la mejor forma de innovar es meternos por el camino más difícil, por el camino que tenga más espinas, el que tenga más curvas. Yo creo que de ahí salen las mejores ideas. Cuando estamos, digamos, como MacGyver, encerrados en la sin salida, ahí es donde vamos a tener que hacer de nuestro poder creativo para poder innovar la forma de salir de esos problemas. Entonces, no se preocupen que el camino es difícil, pero es muy satisfactorio. No, sí, es verdad. Muchas gracias. Así nació esta charla. Esta charla nació de las ganas, nació sin presupuesto, nació con el interés de todos los participantes y y hay que echarlo a andar. Hay que echarlo a andar y tomar las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y sacarlo adelante. Luego pedimos permiso. Entonces, así fue este ejercicio real. En 15 días nos contactamos, nos hablamos y gestionamos esta reunión. La charla está grabada solo para distribución con autorización de los autores de la charla, de Carlos, de Freddy y de Alejo. Yo luego les comparto el link y claro que sí, pues esta reunión fue grabada y muchas gracias a los invitados, a los asistentes. Fue una charla bien entretenida y quedaron un montón de aristas por fuera, pero eso es la innovación, o sea, no es un hito, no es un momento, no es una actividad, es un estilo de vida, esto es un club, en el club nos conocemos casi todos. Esto es una reunión de café para hablar de los mismos temas, de los mismos fracasos, de las mismas preocupaciones, de los mismos éxitos. Y esto es una comunidad y esto se vive, y esto se vive, esto se siente y esto se interactúa en un ecosistema. Entonces, así es la innovación. Son cosas que van surgiendo, a veces espontáneas, a veces planeadas y no funcionan, a veces espontáneas y funcionan mucho mejor. Entonces, les agradezco enormemente. Juan,
ahí pues que la gente preguntaba lo del podcast. El podcast lo hacemos los viernes a las 3 de la tarde. Lo hacemos en vivo por YouTube y por LinkedIn, que ahí los dejé en el chat. Pero también están en diferido desde Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast también. Por todo lado. Por todos lados, sí. ¿Quién dijo caja? Se llama así. Y ¿Quién ahí dijo caja caja? es por hacer referencia al objeto como se piensa por fuera de la caja o por dentro de la caja en innovación. No es que vamos a contar chistes, pues. Pero No. pronto uno que otro, está bien. Ah, sí, sí, sí. Ahí se nos salen. No, perfecto, muchas gracias a los asistentes y bueno, espero ya con esta base de datos invitarlos a futuras reuniones, charlas, invitaciones y estar de nuevo bien conectados en el tema de innovación. A todos una feliz tarde, una productiva semana y bueno, nos estamos conversando. Chao, muchas Luego, gracias. que estén bien, Hasta gracias. luego. Muchísimas Gracias, gracias a gracias a todos. todos. Chao.